¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda 8. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la Guerra Civil Rusa, que corresponde a la tercera fase de la revolución rusa de 1917, la cual basta recordar sus antecedentes. Pues la primera fase, que fue la Revolución de Febrero, en la cual la población manifiesta su descontento por la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial, generando un enorme descontento social que derivó en la caída del zar Nicolás II de Rusia. Y una vez, y la segunda fase vendría con la creación de un gobierno provisional a raíz en sustitución de el derrocado zar Nicolás, que la cual sería disuelta por el levantamiento bolchevique encabezado por Vladimir Lenin y León Trotsky, quienes toman el poder, pero enfrentarían una férrea oposición. Y con ello viene esta tercera fase que corresponde a la Guerra Civil Rusa, que como les vengo mencionando, una vez instalado el gobierno bolchevique encabezado por Lenin, enfrentaría nuevos conflictos, nuevas oposiciones. De hecho, se daría un férreo enfrentamiento, porque ya una vez instalado el gobierno leninista, se formaría el Ejército Rojo, que sería la fuerza armada aliada del régimen, aliada del nuevo gobierno bolchevique. Pero se enfrentaría, como les decía, a la oposición de tanto de políticos como de militares, ¿sí? Sobre todo militares contrarrevolucionarios, aunque los que se encontraban Nikolayevich, Mikhailovich, quienes demostrarían su lealtad al viejo régimen zarista, ¿no? Por lo que llevarían a cabo una serie de levantamientos en contra del régimen bolchevique. Se fueron registrando toda serie de actos bélicos a los cuales el ya poderoso Ejército Rojo, ¿sí?, los supo aplacar. ¿Sí? ¿Sí? Un enorme poder que llegó a adquirir el nuevo gobierno bolchevique de Lenin. Y esta guerra civil, de hecho fue una situación que se le salió de control al propio Lenin, por la cuestión de que no se le esperaba. Incluso subestimó a quienes encabezaban esas rebeliones. Fue una situación totalmente fuera de control, derivada por las alianzas entre el Partido Socialdemócrata Ruso y el Partido Constitucionalista Ruso, y así como ciertas rebeliones campesinas. Al mismo tiempo, ese ejército blanco contó con la alianza de las superpotencias europeas, incluyendo también, y no solo europeas, sino agreguémosle también el eterno gendarme del mundo, como es Estados Unidos. Estados Unidos, junto con Japón, el Reino de Italia, el Imperio Británico, intervienen en la guerra civil rusa como aliados del ejército blanco opositor al gobierno bolchevique de Lenin, lo cual este conflicto parecía que podía disolver incluso al gobierno bolchevique, pero mientras Lenin contaba con un poderoso ejército rojo, hizo ver al ejército blanco como un ejército totalmente incapaz, ¿sí?, totalmente lejos de sus aptitudes. Si otros autores lo llaman como participación mediocre, pero
ese es otro término, pero sí, esta intervención, pero esa incapacidad del ejército blanco de hacerle frente al poderoso régimen bolchevique generó que incluso los aliados se retiraran, ¿sí? Y que incluso continuaran sus intervenciones hacia otros territorios, ¿sí? Tal el caso de Japón, que se apoderó de Siberia incluso, ¿sí? ¿Sí? El objetivo era obviamente impedir la expansión del socialismo, porque basta destacar que Lenin, si algo caracterizó a Lenin, fue que un férreo abanderado del socialismo, que el cual su ideología siempre fue el apoyo al pueblo, el apoyo a los pobres. Otros autores han definido a Lenin como el hombre que llegó al poder en la Rusia post-zarista, ya pasaba a ser la Rusia bolchevique, como el hombre que prometió pan al pueblo, y que acordar incluso valga la redundancia, acuerdo de paz con Alemania significaría traicionar a la población que lo apoyó y que lo impulsó a llegar al poder una vez lograda la desmembración del régimen zarista. Entonces fueron continuando una serie de enfrentamientos. ¿Sí? Está el levantamiento de Kornilov, Kerensky, que sin duda alguna, como se estaba presentando se está presentando esta situación, fueron fallidos intentos de querer derrocar al ya poderoso gobierno bolchevique, lo que sin duda alguna derivó en el aplacamiento de toda esa serie de levantamientos. Sí, la mayoría, como les decía, eran generales contrarrevolucionarios que buscaban de una u otra manera recuperar ese poder perdido. Pero el gobierno bolchevique fue adquiriendo más poder, su ejército rojo fue cada vez más poderoso, valga la redundancia. Porque al mismo tiempo de esta guerra civil impulsó la independencia de otras provincias que buscaban caer en manos ya sea del imperio británico y de los otros imperios opositores a la ideología bolchevique, así como también basta destacar que estados, incluso que provincias decidieron apoyar la causa bolchevique. Y porque si por un lado vemos que el ejército blanco estuvo apoyado por las superpotencias tanto europeas como incluso el eterno gendarme que es Estados Unidos, en el caso del gobierno bolchevique estuvo apoyado por el ejército verde, que era encabezado por Ucrania, así como las provincias de Azerbaiyán, Finlandia, Polonia, Persia, entre Letonia, Lituania. ¿Sí? Entonces todo eso genera esta serie de enfrentamientos en esta guerra civil, que trajo incluso fatales consecuencias, como lo fue la hambruna. ¿Sí? Es lo incluso lógico que un conflicto de estas magnitudes deje estas terribles consecuencias en la integridad civil, en la integridad de la población civil. Y todo esto deja como resultado final la victoria de la revolución bolchevique, y con ello el desmembramiento total y absoluto del imperio ruso, la implantación de una nueva ideología como es el socialismo, y con ello una política económica basada justamente en
la doctrina implantada por Marx en su obra célebre maestra El Capital. Y con ello, la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la cual prevalecería en gran parte del siglo XX y perduraría hasta finales justamente del mencionado siglo. Y de una u otra manera, aún ya lograda esa victoria, se siguieron registrando incluso hasta actos terroristas. Uno de ellos fue perpetrado en contra del propio Lenin, el cual le trajo secuelas fatales que terminarían causándole la muerte en el año de 1924, y a la postre el surgimiento de un icónico personaje en una vez ya conformada la URSS, como lo es Joseph Stalin, quien implantaría una fatídica dictadura, y del cual sin duda alguna trataremos en otras sesiones. Muy bien, saludos. El rock es cultura. Welcome to the jungle.